A presentar a continuación a nuestro invitado José Chevasco, como lo habíamos anunciado anteriormente, y vamos a analizar con él el tema del sistema político y la reforma constitucional en los minutos que nos permita, por supuesto, el programa. ¿Cómo está, doctor Chevasco? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo está? En principio, hay algunos temas accesorios que queríamos tocar. El doctor Aponte insistió en eso y creo que tiene razón. ¿Cuál es su opinión, cuál es su parecer sobre la importancia que tiene en estos días en nuestro país el Congreso de la República, la majestad que se supone ostenta, y a partir de eso las investigaciones y las citaciones que hace o que plantea, y que algunas autoridades, digamos que prefieren no aceptarlas? No estoy hablando solo del caso del presidente de la República, que no está obligado, por cierto. Por ejemplo, sí estoy hablando del fiscal de la Nación, en su momento de magistrados del Tribunal Constitucional hace algún tiempo, que fueron citados 1, 2, 3 veces y decían que no iban. ¿Cuál es su impresión general sobre el tema? Bueno, antes de entrar al asunto del sistema. Correcto. En principio, si hablamos de Congreso, tendríamos que hablar no solamente del comportamiento del Congreso en esta coyuntura. Tendríamos también que hablar del problema del Congreso en cuanto a sus reformas. Es decir, la población no siente que el Congreso va a la velocidad con la cual debería solucionar los problemas el día a día de la gente. La población siente que el Congreso tiene procedimientos, tiene formas, a veces demasiado engorrosas, las cuales no permiten una rápida toma de decisiones. Y eso genera una opinión contraria a los parlamentarios y al propio Congreso. Tendríamos que hablar también sobre el Congreso en cuanto al comportamiento individual de sus actores. Cada parlamentario tiene un comportamiento y ese parlamentario no se da cuenta que el comportamiento individual genera una opinión general contra la institución. Tenemos también que hablar en el Congreso respecto a las investigaciones, producto de la coyuntura, como dije hace unos instantes, en lo que tú tocaste con el fiscal de la Nación, el tema del presidente, en tema de preguntarnos si el Congreso realmente, su agenda, la agenda del Congreso es la agenda de la gente. O si la agenda del Congreso va por un lado y la agenda de las personas va por otro lado. De manera que no hay una conciliación de esto. En otras palabras, si resulta o no realmente representativa del pueblo. Efectivamente, porque los 5 años de periodo parlamentario resultarían, al parecer, un periodo muy largo. Entonces la gente necesita que haya una renovación. Por ejemplo, tú todos los días eres evaluado y la gente te sintoniza porque al día siguiente, luego de haberte evaluado, dice, este programa me gusta. Entonces la pregunta es, ¿el parlamentario es evaluado cada 5 años? Entonces no hay una manera de que él se sienta, digamos, vigilado por la ciudadanía para poder, por ejemplo, la famosa renovación por tercio o por mitades, que sería, en mi opinión, muy aconsejable, aunado a otras reformas políticas, como por ejemplo el voto libre. De manera de que tendríamos que tener una visión bastante general y un análisis profundo para ver cómo generamos en el Parlamento realmente una institución en la cual las personas se sientan representadas durante el tiempo que esto está vigente. Un constitucionalista decía ayer, ¿y por qué no, más allá de elecciones por tercios o por mitades, elecciones cada 2 años? Es también buscar la fórmula. Lo importante es que las personas se sientan que están evaluadas, que no tienen un contrato por 5 años y que en estos 5 años pueden permanecer en los cargos sin hacer ningún tipo de reformas. Muy bien, la pregunta es, ¿quién le pone el cascabel al gato? Doctor Chevasco. Mira, es una pregunta extraordinaria la que me hace. Sin embargo, partiría mi respuesta por lo siguiente. Todo es cuestión de voluntad. Si realmente es de voluntad política. ¿De este Congreso? Bueno, no sé si lamentable o afortunadamente, son esta institución en la que tiene iniciada la reforma. Pero al parecer... ¿No hay otras alternativas? Digo, yo planteo lo siguiente. Una reforma constitucional a través de una asamblea constituyente o por último un referéndum. Es que ir a una asamblea constituyente, en mi opinión, es no avanzar. Es volver nuevamente a un punto cero, iniciar los grandes debates, las grandes discusiones. Pero yo soy la persona que piensa que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Podríamos iniciar reformas en el Congreso
que haya una conciliación de los criterios en principio de los líderes políticos, porque esto no es solamente un problema de comportamiento individual de bancadas. Claro, es de la institucionalidad de los partidos. Exactamente. Entonces los grandes líderes tienen que tomar en el asunto una reflexión profunda y partir de ellos de que las reformas tienen que hacerse. Pero no obstante que es muy importante esto de la renovación por tercios o mecanismos que permitan a la ciudadanía exigir una conducta mucho más eficiente en lo que a resultados se refiere por parte de los congresistas, ¿no cree usted que es mejor empezar por la reforma del sistema de partidos políticos? También. Buscar de que hayan mecanismos de selección y elección que validen de alguna forma el que llegue al Congreso gente realmente preparada. Completamente de acuerdo. Frente a eso, ¿qué propondría Completamente usted? de acuerdo. En principio, los partidos tienen que cambiar su lectura de la realidad del país. Los partidos políticos se han vuelto con el tiempo en instituciones que no representan la solución de las demandas sociales. Hay una crisis. Hay una crisis de partidos. El doctor García, yo escribí una columna sobre el particular la semana pasada y hablaba de que, por ejemplo, en el APRA, este fenómeno Cornejo ha sido producto de saber captar el voto independiente y se han roto algunas barreras que para la gente que no siendo aprista resultaba un inconveniente para acercarse al aprismo. Claro. El hecho de que el mitin de Cornejo no se haya cerrado en Alfonso Ugarte, que no haya habido marsellesa, que no haya habido palmas apristas, eso ha generado que esos símbolos que en su momento fueron importantes para la supervivencia de un partido político que tiene más de 50 años, hoy esos símbolos se convierten en muros, en barreras, los cuales deben bajar para que el ciudadano se acerque a esas instituciones. Entonces, ¿qué pasa? Los partidos políticos tienen que modernizarse, tienen que hacer del partido una casa del ciudadano, donde la persona se acerque, vaya, use el partido, vea su importancia, pero también romper las argollas en los partidos. Sobre todo eso. Muchos partidos son argolleros. No dejan que los jóvenes emerjan a cargos importantes. ¿Cuál es su visión con respecto al sistema de partidos que actualmente tenemos? Porque, por ejemplo, a nivel regional y local hay grupos que focalizan su actuación a lo local y generan un caudillaje que después también se degenera en corrupción. Es que es parte de la crisis. La gente en las provincias no siente en el partido político que le ayuda. Más siente al líder regional. Van, tocan su puerta, hablan con él. Está más cerca de la gente. Es más cerca, lo toca, lo palpa, lo siente. El líder regional hábilmente agarra y usa una radio. Cuando hay una demanda y una presión social, va el líder regional, por ejemplo, el caso de Arequipa. No, el problema del agua en Arequipa, que tiene un olor pestilente y de mal habido. Sí, entonces, ¿qué pasa? La gente de las instituciones regionales, organismos independientes regionales, agarran el teléfono y llaman a Radio San Borja. Y inmediatamente Radio San Borja dice, ¿qué pasa en Arequipa? Pasa lo siguiente. En ese instante, el jefe de prensa de la primera ministra está escuchando Radio San Borja y dice, miren lo que ha pasado en Arequipa. Y solucionan el problema, mandan a los técnicos y lo demás. O sea, usan el camino de las comunicaciones y no usan el camino de la formalidad para solucionar un problema. Y hablando del sistema de partidos políticos, ¿no cree usted que así como se tiene que reformular o replantear la ley de partidos políticos pensando en los partidos actuales, debiera de avanzarse también hacia un nuevo sistema de partidos políticos que haga posible, por ejemplo, el surgimiento de nuevas organizaciones utilizando las tecnologías de información, que ya el sistema, sobre todo de registro de los partidos, no se dé solamente sobre el acopio de firmas, sino que se pueda hacer también utilizando los sistemas virtuales? Desde luego, o sea, mire, tenemos que adecuarnos a los tiempos. El tema del Internet, de las comunicaciones en tiempo real, hay que aplicarlo. No olvidemos, por ejemplo, que las grandes reformas mundiales y económicas empiezan por la globalización. Y la globalización es la posibilidad de participar en un mismo territorio mundial, sin distinción de espacios geográficos ni idiomas, a las personas. Entonces las personas ya nos imbuimos del germen, digamos, de poder utilizar estas tecnologías, las cuales tienen que también ser aplicadas en los partidos políticos. Se tiene que democratizar el acceso. Ampliar, romper, como dijo hace un momento, las argollas, hacer que las personas que lleguen al Congreso sean producto de una carrera política. Bueno, yo insisto, ¿cómo hacemos eso en el Congreso y cómo hacemos esto en los partidos? Por eso los partidos se han convertido pues en cualquier cosa menos en agrupaciones que representen los sentimientos de la población.
opinión. Y eso sí. A partir de eso, tenemos dueños. No le gusta a Vicente Aponte, pero el dueño del APRA es García. El dueño de Perú Posible es Toledo. El dueño del nacionalismo es Nadine u Ollanta. Y así tenemos dueños. ¿Cómo rompemos eso? Y algo más importante, antes se hablaba de aprismo, socialismo, claro, marxismo. Ahora se habla de alanismo, queiquismo, toledismo. O sea, se ha roto el principio, claro, de doctrina, de ideología, claro, por el principio de personas. ¿Vamos a esperar que se mueran todos estos? O sea, cuando estemos bajo tierra los tres, ¿aparecerán nuevos tiempos? No, yo creo que tiene que haber acá un sentido de conciencia y voluntad política. Yo creo que las personas... Mira, Rodolfo, las personas no tenemos el tiempo de los astros. Claro. Las personas vivimos 80 años, 70 años, los astros como el sol, la luna, las estrellas, tienen millones de años y alumbran. Entonces yo lo que digo es que las personas debemos ser conscientes de esto, rompernos del egoísmo, claro, y pensar para la inmortalidad. Eso es bien complicado. Claro. Pero hay que hacerlo porque más tiempo... No somos ni siquiera estrellas fugaces. Es cierto, porque más tiempo vamos a estar muertos que vivos. Sí. Entonces, si queremos ser inmortales... Lo que Cornejo ha logrado, me parece, es de puro terco y de puro atrevido, en el buen sentido de la palabra. Bueno, es cierto, parte del coraje y parte de las fuerzas jóvenes del APRA que lo empujan. Ha tenido un equipo de jóvenes. A la candidatura, ¿no? Entonces, esta es una gran lección. Es una gran lección la que nos ha dado Cornejo, pero también es un tema que nos permite reflexionar. Yo creo que los líderes tienen que ponerse de acuerdo en esto, tienen que ser menos egoístas, claro, tienen que pensar que las reformas son necesarias, pero que si ellos como líderes nacionales no dan un mensaje de esta naturaleza, yo creo que el Perú va a sufrir. El tema de la regionalización está fracasando. Esos criterios nacionalistas, entre comillas, de caudillos en las regiones, que usan a la región como su propio territorio y único, está generando que no haya un criterio de unidad nacional en cuanto al crecimiento y desarrollo. Porque la gente agarra, mira su tele, mira desde Puno, que en Lima hay un tren eléctrico, pero cuando sale a la calle en Puno dice, yo no tengo lo que tiene Lima. Porque ese famoso crecimiento en el que se habla, ¿no? Que crecemos y que la economía sigue bien y que nos vamos a recuperar. ¿Y por qué no llega a mí? Claro. Y ese tipo de descontentos tienen que reducirse. Creo que las distancias geográficas e históricas y económicas tienen que reducirse. En tanto no se reduzcan, son caldo de cultivo para la violencia. Supuesto. Exactamente. Para los antisistemas. Y todo es antisistema, si te das cuenta, ¿no? Claro. Usan el mercado negro porque el dólar está mejor en el mercado negro que en el sistema. Y así, si comenzamos a enumerar, la gente comienza a ver en el antisistema una solución más rápida a su problema. Porque el sistema no está funcionando acorde con la velocidad en la cual deben solucionar los problemas de las personas. Y los que creen en el sistema, entre comillas, usan el sistema para beneficio propio o de grupo. Claro, porque a ellos sí les resulta. Pero el jovencito que está en la calle sin trabajo, la jovencita que está vendiendo todos los días caramelos y cosas así, que usa el mercado informal fuera del sistema para poder sobrevivir, no siente que el sistema es de utilidad. Claro. Hay que hacer que el sistema le sirva a todas las personas. Pero no nos da esperanza, José Chevasco, porque insiste en que tiene que ser el Congreso. Y estamos bien curados del Parlamento. Pero hay que hacer algo. También depende cómo elegimos al congresista. En una fábrica donde el insumo es malo, fíjese el producto lo que es nos malo. ha pasado, por ejemplo, con Julio Gagó, ¿no? Que se fue a los conos y prometió muchas cosas y ahora ya sabemos de qué pico. Pero Rodolfo, hagamos el voto libre. Porque la gente se deja convencer, lamentablemente, con 1 kilo de arroz, azúcar, una fotocopia o un regalito. Pero se ha banalizado la política de alguna forma, o mejor dicho, el ejercicio de la política, inclusive se ha faranduleado. El discurso político ahora es un discurso político no consistente. Del bailetón. Quien baila, quien canta, quien se mueve, ¿no? Casualmente. Quien contrata mejores artistas, quien sortea más artefactos. Han habido candidatos que han sorteado motocar, automóviles, refrigeradoras, solamente en estas últimas Y tú elecciones. ibas a los mítines de cierre de campaña y eran pues Corazón Serrano y grandes orquestas carísimas. ¿Por qué? Porque como el voto es obligatorio, la gente trata de agradarle a las personas que de repente no están bien informadas en política. Entonces lo que tenemos que hacer es que el voto sea libre, que vayan a votar pocos, pero que voten bien. A esa gente que es leída, que está preocupada en el quehacer político nacional,
Porque en estas elecciones lo que se ha impuesto es el voto antipartido. Claro. Y eso es lo que no entienden los grandes líderes de los partidos tradicionales. Y también los líderes no han querido presentarse a elecciones regionales para no desgastarse de cara a las elecciones de 2016. Pero eso que usted plantea de la elección libre, ¿le conviene a quienes defienden este sistema, a quienes defienden, digamos, este statu quo como Julio Gabó o García o etcétera? No les conviene. ¿Por qué? Porque ahora van a tener que tener un discurso real y verdadero para que la gente que no quiera votar, que no vaya a votar, que se quede en su casa. No importa que votemos poco, pero que voten bien y elijan bien. El Parlamento está, digamos, en potestad de convocar al presidente de la República para una declaración. El presidente no está sujeto a investigaciones, pero tenemos un antecedente en el caso del presidente Toledo, que él colaboró con las investigaciones en relación a las firmas falsas de esa época. Claro. Entonces creo yo que por un asunto también de buena imagen y legitimidad al cargo que ostenta nuestro presidente de la República, él debe tomar las cosas como una colaboración. Hay mecanismos por los cuales él podría ser entrevistado, podría realizar una conversación, no necesariamente como un asunto de investigación, porque está muy claro el tema de las investigaciones a las cuales está sujeto nuestro presidente. Muy bien. ¿Y los expresidentes sí están obligados a concurrir a una citación del Parlamento? Cualquier ciudadano está sujeto a una investigación y está obligado cuando es un asunto de interés público. El caso del fiscal de la Nación en ejercicio, que es convocado por el Parlamento, ¿tampoco tiene obligación? Si está dentro de las investigaciones, sí. Tiene la obligación de asistir. Pero el Parlamento lo quiso citar planteándole que querían hacer algunas preguntas sobre su fallo en relación a Julio Gabó. Y él dijo, yo no voy a ir. Si me quieren citar, tendrían que citarme por las 800 y tantas resoluciones que he firmado. No, él podría asistir, ¿no? La misma interpretación que ha hecho el presidente del Poder Judicial también, que no pueden ir los jueces. Entonces lo que habría que establecer son mecanismos. ¿Qué pasa? Que nosotros aún tenemos en la estructura jurídica del Congreso mecanismos y modalidades que pertenecen al siglo pasado. Hoy ya el mundo no es así. Tiene que haber más transparencia por parte de los líderes y gobernantes. El gobernante no solamente es el presidente del Perú. El gobernante son todos aquellos que toman decisiones de gobierno. Poder Judicial, Fiscalía, Contraloría y otras instituciones más. Y para la supervivencia de las instituciones y legitimidad, la conducta de estos gobernantes y altos funcionarios tiene que cambiar. Ese es otro tema, ¿no? ¿Son gobernantes o son mandatarios? ¿No es que los que mandan en el país en un sistema democrático es el pueblo? Claro, pero el voto es representativo, está la facultad. Tú me representas, yo te represento y acá está mi voto para que tú me representes. Ajá. El mandato nace y muere con el pueblo, pero hay la delegación de facultades y funciones, y es lo que sucede con el voto, ¿no? Entonces cada quien tiene que entender que la gobernanza no solamente es exclusividad del Poder Ejecutivo, la gobernanza está en todo nivel. Claro, en todo el sistema. En todo el sistema, y lo que tenemos que hacer es aprender a gobernar, y el gobernar no es mandar. Gobernar es saber utilizar las herramientas de gobierno, la comunicación, administrar, tomar decisiones en función al tiempo, el movimiento y el espacio. Entonces, legitimar, mi cargo, tengo que cumplir con ciertos criterios de transparencia para que la gente diga, sí, mi gobernante va, acude y responde, y no tiene miedo a ser investigado. ¿Qué comentario? Aquí no hay reyes ni mayorazgos. Así es. ¿Qué comentario le merece la declaración de la congresista Cecilia Taí, quien ha dicho que la orden para brindarle protección o seguridad al ex operador de Montesinos, Óscar López Meneses, vino de las altas esferas del gobierno, y que inclusive que la persona que dio esa orden es alguien que fue elegido y que a partir de 2016 va a tener que darle cuenta a la ciudadanía porque va a ser investigado? Creo que más claro no... Ni el gallo. Ni el gallo. Bueno, son declaraciones importantes, creo yo, este proceso de investigación, y todo eso tiene que ver con la legitimidad. O sea, el gobernante, el líder, ya es un bien público. Claro. No puede estar sujeto a las escondidas, a meterme debajo de la mesa o sacar un biombo para protegerme, porque eso deslegitima y le hace daño a la clase política. Hablamos fuera de micrófonos que los jóvenes no quieren saber nada con la política, porque no se está haciendo docencia política. Claro. El político, antes uno quería ser, antes decían de chiquito, ¿no? ¿Qué quiere ser cuando sea grande, hijito? Presidente del Perú, papá.
Hoy no. ¿Qué quiere ser de chiquito? Empresario, tener plata, mi casa aquí, tener 20 carros. Entonces no hay un criterio político de lo que las personas deben aspirar para gobernar y tomar buenas decisiones para el bienestar de la propia población. Pero hay algo que de repente no nos estamos dando cuenta, ¿no? En ese señalamiento que usted hace de actuar con transparencia para ser ejemplo. Se acaba de detectar en un colegio que un niño está portando un arma de fuego, hiere a otro niño, y lo que él dice es de que llevaba el arma porque estaba siendo amenazado. O sea, estamos formando potenciales sicarios en los colegios. Es que eso también tiene que ver los medios de comunicación, el tema de la educación y la necesidad de fortalecer moralmente a estos jovencitos que, hay que decirlo, van a gobernar el país. ¿Cómo es que se permite que los niños vayan con armas de fuego a los colegios? Eso es algo los propios papás. Que debiera preocuparnos a todos. Es un tema educativo profundo. Mira los medios de comunicación. Ahora el niño para la televisión más tiempo que con sus padres. Para en internet más tiempo que con sus padres. A eso hay que dirigir los esfuerzos también, porque no tenemos que descuidar la visión de largo plazo. En este contexto que estamos viviendo y que motiva esta entrevista al doctor José Chevasco, si no hacemos nada, ¿hacia dónde vamos? Mira, vamos a un desorden, a un caos. Un caos no solamente económico, va a haber un caos moral, de identidad. No hay un criterio unitario de gobierno, no hay criterios que permitan buscar, ¿sabes qué, Rodolfo? La felicidad de la gente. El gobernante tiene que buscar que el hombre y las personas seamos felices, porque si no tenemos felicidad, vamos al caos. Muy bien.